cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar a la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Y don Pablo Lorente Zapatería jura o promete cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar a la Constitución como norma fundamental del Estado? Por imperativo legal, sí, prometo. Muy bien. Realizados los trámites anteriores, todos los electos presentes toman formalmente posesión de su cargo de concejal o concejala, tras lo cual, comprobado que concurre a la sesión la mayoría absoluta de los concejales electos, la mesa, a través de su presidente, declara constituida la corporación municipal. Ahora, si quieres, Eusebio, se pueden sentar o... Sí. Nos sentamos y procedemos. El orden, no sé cómo queréis. Yo creo Ahora sí. No, Ahora podéis. como queréis cada uno donde os apetezca. De alcalde o alcaldesa contenidas en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es un breve artículo. Artículo 196. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Vale. No ha habido empate porque ha habido una lista más votada, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bien, me está diciendo el secretario que dé lectura al procedimiento que hay para la elección de alcalde o alcaldesa. Aquí viene a decir que la presidencia pregunta quiénes de los concejales que encabezaban las correspondientes listas electorales se postulan como candidatos a la alcaldía, presentando que lo hacen los siguientes. En este caso, los que empezamos a igual por la derecha. Pablo. Por la izquierda me postulo. Muy bien. Pues la normativa prevé que aquellos candidatos se pueden dirigir, si lo desean, en este momento, pues, al pleno. Podéis dirigir unas palabras. Por favor, yo no tengo ningún problema en que busquéis. No, simplemente nosotras y nosotros, lógicamente, lo tenemos muy complicado el que saquemos la alcaldía en la sesión plenaria de hoy, pero nos presentamos con la voluntad de que desde la oposición o desde la alcaldía vamos a defender el programa que presentamos a las elecciones municipales y que fue votado el 22 de mayo. Vamos a hacer todo lo posible por llevar adelante los puntos que hemos propuesto y desde luego esperamos que esta legislatura sea la del cambio, no solamente en las caras al frente del ayuntamiento, no solamente en las formas, sino en los fondos de hacer política municipal. Pues el siguiente no, ¿vale? El siguiente, Ana Yolanda. No quieren. Seguimos. A continuación se procede a la elección de alcalde y alcaldesa por el procedimiento de voto secreto, para lo cual los señores concejales van siendo llamados por la mesa de edad en el orden que figura en las certificaciones de la Junta Electoral de Zona, para que depositen su voto en la urna preparada al efecto. Por lo tanto, con las credenciales.
tengo el acta de programación de la Junta Electoral de Zona y voy a seguir el orden que me mandaron. Si os parece, José y Sandra, eso, que vayan, cada vez que les llamo, vayan depositando la papeleta. Ana Yolanda Manrique algo. Eusebio García Ruiz. Sandra Ardoy Sanjay. Raquel Álvarez Mesa. María Josefa Robledo. María Soraya Castillo Álvarez.